¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre estar solos en nuestra humanidad es una historia que nos contamos a nosotros mismos para sentirnos menos atormentados por el silencio del tiempo profundo? Imagínate de pie en una cueva del sur de Francia, con tu aliento formando nubes en el aire gélido, tu lámpara de mano proyectando sombras sobre las paredes marcadas por manos que no están del todo bien. Los dedos son demasiado largos, o las palmas demasiado estrechas, o la disposición evoca algo que comprendió el simbolismo, el arte y el significado, pero que no dejó esqueleto, ni mandíbula, ni fragmento de cráneo que dijera, aquí estaba, aquí viví, aquí morí. En los archivos de la prehistoria humana hay herramientas sin fabricantes, fuegos sin fósiles y culturas enteras que se desvanecen como si nunca hubieran sido hueso ni sangre, sino algo completamente distinto. Si te atrae la historia que se encuentra entre el mito y la arqueología, esa que plantea más preguntas que respuestas, quédate conmigo. Y si te identificas, considera dejar un me gusta y suscribirte al viaje que estamos haciendo juntos. Cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas esta noche y si alguna vez has sentido la presencia de algo que no dejó rastro, solo una pregunta. Porque lo que estamos a punto de explorar no es solo la historia del Homo sapiens. Es la historia de las herramientas que no podemos explicar, las culturas que no podemos clasificar y la inquietante posibilidad de que, durante decenas de miles de años, no fuéramos los únicos que pensábamos, soñábamos y moldeábamos el mundo con intención. La historia no comienza en una gran ciudad ni en un yacimiento bien documentado, sino en los vacíos. Las ausencias. Los lugares donde los arqueólogos esperan encontrar restos humanos junto a evidencia de cultura humana, y en cambio solo encuentran la cultura misma, como si los creadores simplemente se hubieran disuelto en el aire. En regiones que abarcan desde el sudeste asiático hasta los bosques de África Central, desde las islas del Pacífico hasta las costas de la América precolombina, existen conjuntos líticos, colecciones de herramientas de piedra, que no coinciden con el registro esquelético. Las herramientas son sofisticadas. Muestran evidencia de planificación, de pensamiento abstracto, de enseñanza y tradición. Y, sin embargo, en estratos donde los huesos deberían ser abundantes, donde las condiciones favorecen la fosilización, no hay nada. Ni un diente. Ni un hueso de dedo. Nada. Nos enseñan a pensar en la arqueología como un rompecabezas donde cada pieza encaja si se mira con atención. Pero ¿y si algunas piezas nunca estuvieron destinadas a encajar? ¿Y si las manos que tallaron esas herramientas estuvieran hechas de algo que el tiempo no pudo preservar? Considere la cultura oabiniana, extendida por el sudeste asiático entre aproximadamente 40.000 y 10.000 años atrás. Las herramientas están por todas partes, lascas de piedra elegantemente trabajadas, hachas de filo, evidencia de fuego controlado y refugios construidos. Pero los restos humanos son sorprendentemente escasos. Donde debería haber tumbas, no hay ninguna. Donde debería haber huesos esparcidos por depredadores o erosión, el suelo está vacío. Algunos académicos sugieren una mala conservación. Otros apuntan a prácticas culturales de escarnación o cremación. Pero estas explicaciones flaquean cuando se comprende que en los mismos sedimentos, los huesos de animales, ciervos, jabalíes, monos, están perfectamente conservados, sus esqueletos yacen intactos en las capas del tiempo. Si la Tierra pudo recordar la mandíbula de un mono durante 30.000 años, ¿por qué no podría recordar la de un humano? A menos, claro está, que aquello que llamamos humano no fuera enteramente humano. Hay una palabra que aparece en las tradiciones orales de los pueblos indígenas de todos los continentes, traducida de forma imprecisa pero persistente como los otros, los ancianos, la gente de la sombra. Estos no son dioses. No son espíritus en el sentido de lo inmaterial. Se les describe como físicos, presentes, capaces de hablar y usar herramientas, pero de alguna manera diferentes. Los pueblos Lumi y Salish del noroeste del Pacífico hablaban de los Eatko, seres que vivían en paralelo a los humanos, que hacían fogatas y refugios, pero cuyos cuerpos nunca fueron encontrados después de la muerte. Los aborígenes australianos hacen referencia al Yaramayahu y otras entidades del tiempo del sueño que no son ni animales ni humanos, sino algo pensante, algo consciente. En África Central, los pueblos Akaa y Baka hablan del Biliape y otros seres del bosque con una inteligencia casi humana, pero estas referencias siempre están teñidas de ambigüedad, con la sensación de que estos seres ocupan una categoría de existencia diferente. ¿Y si no fueran mitos?
Y si fueran recuerdos, distorsionados por el tiempo pero arraigados en la experiencia vivida, de una especie que caminó junto a nosotros, usó herramientas junto a nosotros, quizás incluso se comunicó con nosotros, pero cuya biología era tal que no dejó rastro fósil? Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo es eso siquiera posible? ¿Cómo es posible que una especie inteligente, usuaria de herramientas, no haya dejado huesos? La respuesta puede no residir en la imposibilidad de la fosilización, sino en la especificidad de lo que la propicia. La fosilización no es un hecho. Requiere condiciones particulares, enterramiento rápido, mineralización, un entorno rico en los sedimentos adecuados. Los organismos de cuerpo blando rara vez se fosilizan. Las criaturas cartilaginosas como los tiburones solo dejan dientes. Si una especie tuviera una estructura esquelética compuesta más de cartílago que de hueso, o huesos inusualmente delgados y porosos, o un ciclo de vida que implicara una rápida descomposición o incluso el reciclaje biológico de sus propios muertos, entonces el registro fósil estaría prácticamente en blanco. Existirían en el registro arqueológico solo como sombras, solo como las cosas que hicieron y dejaron atrás. Y las cosas que hicieron están por todas partes, si sabes buscar. Conjuntos de herramientas que aparecen repentinamente en el registro sin un antecedente claro. Técnicas de tallado de sílex que parecen surgir completamente formadas, sin evidencia de desarrollo gradual. Pozos de fuego dispuestos en patrones que sugieren rituales o comunicación, pero sin restos humanos asociados. Estas no son anomalías. Son un patrón. Un patrón de presencia y ausencia, de inteligencia sin identidad. Vayamos ahora más a fondo, a los lugares específicos donde la evidencia se vuelve extraña. En las cuevas de Flores, Indonesia, conocemos al Homo floresiensis, la especie llamada hobbit, que vivió hasta hace al menos 50.000 años. Tenemos sus huesos, sus herramientas, su historia. Pero en capas justo por encima y por debajo de los depósitos de floresiensis hay otras herramientas. Herramientas diferentes. Herramientas que muestran una tradición tecnológica distintiva, sin restos óseos correspondientes. Cuando los investigadores descubrieron por primera vez estos artefactos, asumieron que simplemente se habían atribuido erróneamente, que pertenecían al floresiensis o a los primeros migrantes del Homo sapiens. Pero la datación no coincidía. La morfología no coincidía. Las herramientas existían en un vacío temporal y cultural, hechas por manos que no podemos identificar. En la isla de Luzón, Filipinas, se desvela un misterio similar. El Homo luzonensis, otro homínido diminuto, se conoce a partir de un puñado de dientes y huesos que datan de hace unos 67.000 años. Sin embargo, en la región existen herramientas de piedra cientos de miles de años anteriores al luzonensis, herramientas que muestran una sofisticación sorprendente y sin fabricante. Las herramientas están ahí. Las manos que las fabricaron, no. Pasemos ahora a las montañas de Altai en Siberia, donde los denisovanos fueron identificados no por un esqueleto, sino por un fragmento de un dedo y algunos dientes. De este escaso material, extrajimos un genoma y descubrimos que los denisovanos se cruzaron con el Homo sapiens, que su ADN perdura en los melanesios y aborígenes australianos modernos, y que eran una rama distinta del árbol genealógico humano. Pero aquí está lo inquietante, casi no tenemos idea de su aspecto. No tenemos cráneo completo, ni esqueleto postcraneal, ni representación artística. Son un fantasma genético, un pueblo que sabemos que existió por lo que nos dejaron en nuestro interior, pero cuya forma física sigue siendo desconocida. Y en las mismas cuevas donde se encontraron fragmentos de denisovanos, hay conjuntos de herramientas que no se pueden vincular de forma concluyente con ellos, ni con los neandertales, ni con el Homo sapiens. Herramientas hechas por alguien, usadas por alguien, dejadas por alguien que se disolvió en el tiempo sin dejar rostro. ¿Y si los denisovanos, en su estado incompleto, no fueran una excepción, sino un atisbo de la regla? ¿Y si existieran otras ramas, otros parientes o vecinos, cuyos restos fueran aún más esquivos, cuya biología fuera aún menos propicia para la fosilización? Hay un sitio en la cuenca del Congo, en lo profundo de la selva tropical, donde se han encontrado herramientas de piedra que datan de hace 90.000 años en asociación con fogatas, huesos de animales que muestran marcas de carnicería y disposiciones de piedras que sugieren una estructura intencional, tal vez la base de refugios. Las herramientas no son achelenses, ni musterienses, no son fáciles de clasificar en las tradiciones conocidas del Homo sapiens o erectus africanos. Son su propia categoría, su propio estilo. Y no hay huesos humanos. Ninguno.
Ni en esa capa, ni en las capas superiores, ni en las capas inferiores. La tierra preservó los huesos de elefantes, de antílopes, de roedores. Pero los fabricantes de las herramientas están ausentes, como si nunca hubieran estado allí, paisajes erosionados por el viento, donde la conservación ósea debería ser excelente. Abundan los huesos animales del mismo periodo. No se encuentran huesos humanos, algo esperable dada la densidad de herramientas. Las herramientas muestran evidencia de enmangue, sujeción a mangos de madera o hueso, lo que requiere no solo destreza manual, sino también conocimientos de encuadernación, palanca y tecnología de compuestos. No se trata simplemente de usar herramientas. Es ingeniería. Y los ingenieros han desaparecido. Existe un tipo particular de hoja que se encuentra en partes de Melanesia y a lo largo de las antiguas costas de Sondalandia, una masa continental ahora sumergida que conectaba el sudeste asiático durante la última edad de hielo. Estas hojas están hechas de vidrio volcánico y obsidiana, talladas con extraordinaria precisión. La tecnología se mantiene constante a lo largo de miles de kilómetros y miles de años, lo que sugiere un conocimiento compartido, una continuidad cultural. Sin embargo, la evidencia genética y esquelética de las personas que las fabricaron es, en el mejor de los casos, fragmentaria. Tenemos algunos dientes, una mandíbula por aquí, un cráneo parcial por allá, pero nada que explique por completo la densidad y sofisticación de la cultura de las herramientas. Es como si las herramientas fueran más reales que las personas, como si los objetos sobrevivieran a sus creadores de una manera que desafía la lógica habitual de la arqueología. ¿Qué nos puede decir una herramienta sobre la mente que la creó? Todo y nada. Puede decirnos que su creador comprendía la causa y el efecto, que podía imaginar un estado futuro y trabajar para alcanzarlo, que podía aprender y enseñar. Pero no puede decirnos qué aspecto tenía, cómo se reproducía, cómo experimentaba el mundo. Una hoja es una hoja, ya sea hecha por una mano humana o por algo casi humano, pero no del todo. Consideremos la industria clactoniana, una tradición de herramientas de piedra presente en Inglaterra y el norte de Europa, que data de hace unos 400.000 años. Se caracteriza por lascas gruesas y toscas extraídas de núcleos, con escasa evidencia del refinamiento observado en las herramientas achelenses contemporáneas. Durante años, se asumió que era obra del Homo heidelbergensis, ancestro tanto de los neandertales como del Homo sapiens. Sin embargo, excavaciones recientes han descubierto herramientas clactonianas en contextos donde no hay restos de la heidelbergensis y en capas donde las condiciones ambientales deberían haber preservado los huesos. Las herramientas están ahí. Las personas, no. Algunos investigadores sugieren que estas herramientas fueron fabricadas por poblaciones de heidelbergensis que simplemente no se han encontrado aún, que el registro fósil está incompleto y que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y tienen razón, hasta cierto punto. El registro fósil está incompleto. Pero la incompletitud sigue un patrón. Cuando una especie está presente y activa en una región, solemos encontrar algún rastro de ella, incluso si es fragmentario. La ausencia total de restos en múltiples yacimientos, múltiples regiones, múltiples periodos de tiempo, empieza a parecer menos mala suerte y más algo más. Algo que nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre qué deja rastro y qué no. Existe un concepto en arqueología llamado población fantasma, un grupo inferido a partir de evidencia genética o cultural, pero no observado directamente en el registro fósil. Los denisovanos son el ejemplo más famoso, pero existen indicios de otros. Estudios genéticos de humanos modernos han revelado rastros de mezcla arcaica que no coinciden con los neandertales ni los denisovanos, algo más antiguo, algo no identificado. Llevamos el ADN de un pueblo que nunca hemos visto. Y si llevamos su ADN, entonces fueron reales. Vivieron, se cruzaron con nosotros, contribuyeron a quienes somos. ¿Pero dónde están sus huesos? Las herramientas ofrecen un tipo paralelo de población fantasma. No genética, sino tecnológica. Tradiciones que aparecen, florecen y desaparecen, sin un vínculo claro con una especie de homínido conocida. En términos arqueológicos, estas se denominan industrias huérfanas, culturas de herramientas sin una población progenitora. Pero ¿y si no son huérfanas en absoluto? ¿Y si sus progenitores simplemente no pueden fosilizarse o deciden no dejar sus cuerpos? Imagina sostener una de esas herramientas ahora, deslizando el pulgar por el borde, sintiendo la precisión del tallado. Alguien hizo esto. Alguien se sentó, seleccionó una piedra, la golpeó con intención, la refinó, la usó, tal vez enseñó a otro a hacer lo mismo.
Ese alguien fue real. Tenía pensamientos, necesidades, miedos, sueños. Pero nunca veremos su rostro. Nunca sabremos el color de sus ojos, la forma de su cráneo, la longitud de su paso. Solo los conoceremos por lo que dejaron atrás, y lo que dejaron atrás no es suficiente para decir con certeza quiénes fueron. Y así nos quedamos con las herramientas, silenciosas e inquietantes, susurrando una pregunta a través de milenios: ¿qué pasaría si nunca estuviera solo? Exploremos ahora las culturas que hablan de estos otros, no como mito, sino como memoria. Cuando los españoles llegaron a América, registraron historias de los pueblos indígenas que encontraron, historias de habitantes anteriores, de personas que llegaron antes, que eran diferentes, que desaparecieron. Los aztecas hablaban de los Quinametzin, una raza de gigantes que vivió en el mundo antes de la era actual, que construyeron grandes estructuras y luego desaparecieron en un cataclismo. Los mayas hablaban de los pueblos de madera, creados por los dioses antes que los humanos, que no tenían alma y fueron destruidos en un diluvio. Los incas hablaban de los bari, una antigua civilización anterior a la suya, cuyas ruinas salpicaban el paisaje, pero cuyo pueblo había desaparecido, sin destino conocido. Estas historias suelen descartarse como mitología, alegoría, la necesidad humana de explicar ruinas y artefactos anteriores a la memoria viva. Pero ¿y si fueran algo más? ¿Y si fueran historias orales, transmitidas de generación en generación, que describen encuentros reales con personas reales, o con otros, que convivieron con los ancestros de los grupos indígenas modernos y luego desaparecieron? En el noroeste del Pacífico, los Lumi y otros pueblos Alish de la costa tienen tradiciones orales detalladas sobre los Eatko, seres que vivían en los bosques y las montañas, que fabricaban herramientas y fuego, que a veces interactuaban con humanos, pero que no eran del todo humanos. Los Eatko son descritos como esquivos, que dejan pocos rastros, que desaparecen cuando son perseguidos. Los antropólogos a menudo han interpretado estas historias como referencias a grupos humanos solitarios o como representaciones simbólicas de la naturaleza salvaje. Pero algunas de las descripciones son curiosamente específicas. Se dice que los Eatko dejan huellas que son casi humanas pero no del todo, que tienen voces comprensibles pero extrañas, que evitan los lugares donde se entierra a los muertos. Se los describe como personas, pero personas con una diferencia que no se puede articular del todo, una diferencia que se encuentra en los límites del lenguaje. En las tradiciones aborígenes australianas existen numerosas referencias a seres que existieron en el tiempo del sueño, la era de la creación y la transformación. Algunos de estos seres son claramente mitológicos, cambiaformas y dioses. Pero otros se describen en términos más concretos, como personas que vivieron en la tierra antes de los pueblos actuales, con costumbres y conocimientos diferentes. El Yaramayahu, por ejemplo, suele describirse como una pequeña criatura de piel roja que vivía en las higueras y se alimentaba de viajeros, pero algunas versiones de la historia lo describen menos como un monstruo y más como una extraña especie de persona, pequeña y diferente, que vivía en paralelo al mundo humano. ¿Podrían ser estos recuerdos distorsionados de un encuentro con el Homo floresiensis o un homínido diminuto similar, transmitidos a lo largo de decenas de miles de años de tradición oral? En los bosques de África Central, los pueblos Akaa y Baka, que han vivido como cazadores-recolectores durante milenios, hablan de gente del bosque que no se parece en nada a ellos, que es tímida y evita el contacto, y que vive en las profundidades del bosque, donde incluso los Akaa y los Baka rara vez van. Algunas de estas historias tratan claramente de gorilas o chimpancés, pero otras describen seres que usan herramientas, que tienen lenguaje y que construyen refugios. La ciencia occidental ha tomado en serio estas historias en ocasiones, lo que ha dado lugar a investigaciones de grandes simios desconocidos o poblaciones relictas de homínidos arcaicos, pero la evidencia concreta sigue siendo esquiva. El bosque guarda sus secretos. Los huesos, si existen, son absorbidos por la tierra. Lo sorprendente de estas historias, a través de continentes y culturas, no es su similitud en los detalles, sino su similitud en la estructura. Describen a otros, inteligentes, hábiles, a veces comunicativos, que están presentes pero separados, que dejan rastros pero no cuerpos, que desaparecen cuando el mundo cambia. Y describen esto no como un mito lejano, sino como historia reciente, como algo que perdura en la memoria de la cultura, incluso si esa memoria se remonta a muchas generaciones. ¿Podría la tradición oral preservar información a lo largo de un periodo tan extenso? Estudios modernos de versos de canciones aborígenes australianos sugieren que sí.
Los versos de canciones codifican información sobre el paisaje, las fuentes de agua y las rutas de viaje, y se ha demostrado que algunos contienen información geográfica precisa sobre costas y puntos de referencia que existieron hace más de 10.000 años, durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Si la tradición oral puede preservar la forma de una costa sumergida durante 10.000 años, existen otras herramientas en la región, herramientas que persisten durante un tiempo y luego también desaparecen, dejándonos con más preguntas que respuestas. En Norteamérica, existe una misteriosa brecha en el registro arqueológico entre la desaparición de la cultura Clovis hace unos 12.800 años y el surgimiento de las culturas paleoindias posteriores. El pueblo Clovis tuvo un gran éxito, y sus distintivas puntas de proyectil estriadas se encuentran por todo el continente. Y luego, al cabo de unos pocos siglos, las puntas Clovis dejaron de aparecer. La cultura se desvanece. Lo que la reemplazó es menos claro, ya que el periodo posterior muestra una diversidad de tradiciones regionales que parecen surgir de forma independiente. Algunos investigadores vinculan la desaparición de Clovis con el Trias reciente, un periodo de rápido enfriamiento climático que comenzó hace unos 12.900 años y duró más de 1000 años. El enfriamiento habría alterado los ecosistemas, causado la extinción de muchas especies de megafauna y obligado a las poblaciones humanas a adaptarse o perecer. Pero aquí está lo curioso, en algunas regiones, en particular en el noroeste del Pacífico y la Gran Cuenca, existen herramientas de este periodo que no encajan perfectamente en la tradición Clovis ni en las tradiciones posteriores. Son huérfanos de nuevo, fantasmas tecnológicos, y aparecen en contextos donde los restos humanos están, una vez más, notoriamente ausentes. ¿Pudo el Trias reciente haber sido un evento de extinción no solo para Clovis, sino también para otras poblaciones que conocemos solo por sus herramientas? ¿Pudieron los rápidos cambios ambientales haber afectado desproporcionadamente a grupos con diferentes estrategias de subsistencia, adaptaciones biológicas y vulnerabilidades? Si una especie o población ya vivía al límite, ya era escasa, ya dejaba pocos restos debido a su biología o cultura, entonces una catástrofe climática podría borrarla por completo, dejando solo un rastro muy tenue, solo las herramientas, dispersas y silenciosas. Hay un patrón aquí, un tema recurrente. Aparecen herramientas. Florecen herramientas. Desaparecen herramientas. Y las personas tras ellas son sombras, inferidas pero no vistas, recordadas en la tradición oral pero no en los huesos. Es como si la tierra misma conspirara para ocultarlas, para preservar sus obras pero no sus cuerpos, para dejarnos con la pregunta pero no con la respuesta. ¿Y si las desapariciones no siempre se debieran al clima, la competencia o la migración? ¿Y si algunos de estos grupos poseyeran un conocimiento, una práctica, una realidad biológica que los llevara a no dejar restos? ¿Y si entendieran algo sobre la muerte, sobre el cuerpo, sobre la transición de la vida a la no vida, que hemos olvidado o nunca supimos? En algunas culturas indígenas, el cuerpo se devuelve a la tierra mediante métodos que aseguran una rápida descomposición, entierro celestial, entierro acuático, compostaje en arboledas sagradas. En la actualidad, contamos con tecnologías como la hidrólisis alcalina, que disuelve un cuerpo humano en líquido en cuestión de horas, dejando solo una pequeña cantidad de fragmentos óseos. Y si una cultura antigua tuviera algo similar, un proceso biológico o una práctica cultural que garantizara que sus muertos se disolvieran por completo, sin dejar nada que pudiéramos encontrar. ¿Y si su biología fuera tal que sus cuerpos se descompusieran de forma natural sin dejar rastro? Hoy en día, existen organismos, invertebrados de cuerpo blando, ciertas criaturas de las profundidades marinas, que se descomponen tan rápida y completamente que casi nunca se fosilizan. Si una especie inteligente tuviera una biología similar, si sus huesos no fueran densos ni mineralizados, sino ligeros y porosos, si sus tejidos contuvieran enzimas o bacterias que aceleraran la descomposición, podrían vivir vidas enteras, crear culturas enteras y desaparecer del registro fósil como si nunca hubieran existido. Las desapariciones no son anomalías. Son la señal de algo que aún no comprendemos, algo que desafía nuestras suposiciones sobre lo que significa existir en el tiempo, dejar huella, ser recordado. Consideremos ahora la genética, los ecos en nuestro ADN que hablan de encuentros que no podemos explicar completamente. El genoma humano es una biblioteca, un registro de cada población de la que descendemos, cada grupo con el que nos cruzamos, cada primo lejano que contribuyó al tapiz de lo que somos. Y en esa biblioteca, hay capítulos sin sentido, pasajes que parecen referenciar a textos que nunca hemos leído. Sabemos que los humanos modernos se cruzaron con neandertales.
Las personas de ascendencia europea y asiática poseen aproximadamente entre un 1% y un 2% de ADN neandertal, evidencia de encuentros ocurridos entre 50.000 y 70.000 años atrás, cuando el Homo sapiens emigró de África y se encontró con poblaciones neandertales en Oriente Medio y Europa. También sabemos que los humanos modernos se cruzaron con denisovanos. Las personas de ascendencia melanesia, australiana y del sudeste asiático poseen hasta un 5% de ADN denisovano, evidencia de encuentros en Asia durante el mismo periodo aproximado. Estas no son controversias. Son hechos comprobados, inscritos en el código de nuestras células. Pero existen otros rastros, otros fragmentos, que no coinciden con los neandertales ni con los denisovanos. Hay regiones del genoma, en particular en poblaciones del África subsahariana, que muestran indicios de una mezcla arcaica de origen desconocido. Los modelos estadísticos sugieren que esta mezcla ocurrió entre 30.000 y 60.000 años atrás, y que la población original se separó del linaje humano principal cientos de miles de años antes, posiblemente incluso en la época del Homo heidelbergensis o incluso del Homo erectus. Sin embargo, no disponemos de fósiles que coincidan con este espectro genético. No tenemos un candidato claro para definir quién era esta población ni dónde vivía. Solo existen como una inferencia estadística, una desviación de los patrones esperados, una sombra en los datos. En África Occidental, existen poblaciones con firmas genéticas que sugieren una mezcla con un homínido arcaico desconocido, algo que no era exactamente Homo sapiens, ni exactamente neandertal, ni exactamente denisovano, sino algo más, algo que vivió en las profundidades de los bosques o en las tierras altas remotas y se encontró con los ancestros de los africanos modernos. La mezcla es pequeña, inferior al 1%, pero está ahí, es consistente y replicable en múltiples estudios. Y, de nuevo, no tenemos fósiles. No tenemos huesos. Solo tenemos el ADN, que nos dice que alguien estuvo allí, alguien que dejó una huella en nosotros, pero no en la Tierra. También existe el curioso caso del pueblo Aeta de Filipinas, que muestra características genéticas distintas a las de otras poblaciones del sudeste asiático, con mayores niveles de mezcla denisovana y también indicios de algo más, algo que no encaja perfectamente en el árbol genealógico conocido de los homínidos. Los Aeta han vivido en Filipinas durante decenas de miles de años, mucho antes de la llegada de los agricultores de habla austronesia. Sus tradiciones orales hablan de otros pueblos en los bosques, pueblos que los precedieron y pueblos que desaparecieron. ¿Podrían las anomalías genéticas ser vestigios de esos otros, absorbidos en el acervo genético Aeta mediante el mestizaje, pero nunca documentados en el registro fósil? Lo que sugieren estos fantasmas genéticos es que la historia humana no es un linaje limpio, ni un simple árbol con unas pocas ramas bien definidas. Es un río entrelazado, una red de poblaciones que divergieron y convergieron, que se encontraron y se mezclaron, que dejaron rastros de sí mismas en las demás, pero no siempre en la Tierra. Y si aceptamos que hay poblaciones que solo conocemos por el ADN, entonces debemos aceptar la posibilidad de que haya poblaciones que solo conocemos por herramientas, solo por la tradición oral, solo por los espacios vacíos en el registro fósil donde deberían estar los huesos, pero no están. La genética también revela algo más, algo inquietante. Los humanos modernos tienen una diversidad genética inusualmente baja en comparación con otros grandes simios. Los chimpancés, a pesar de tener una población total mucho menor que la de los humanos, presentan una variación genética mucho mayor. Esto sugiere que los humanos sufrimos uno o más cuellos de botella poblacionales graves en el pasado, eventos en los que nuestro número descendió a niveles peligrosamente bajos y solo un pequeño grupo sobrevivió para repoblar la especie. El más famoso de estos cuellos de botella ocurrió hace unos 70.000 años, posiblemente relacionado con la erupción del monte Toba en Indonesia, un supervolcán que pudo haber provocado un invierno volcánico y llevado a la humanidad al borde de la extinción. Pero he aquí la pregunta, si los humanos casi se extinguieron, ¿qué pasó con los demás? Si asumimos que existían otras especies inteligentes o casi inteligentes en ese momento, neandertales, denisovanos, Homo floresiensis y quizás otras que aún no hemos identificado, ¿sufrieron cuellos de botella similares? ¿Se extinguieron algunas de ellas por completo, mientras que nosotros apenas sobrevivimos? ¿Y si se extinguieron, lo sabríamos siquiera? ¿Dejarían fósiles o simplemente desaparecerían, con sus herramientas esparcidas por el paisaje como las últimas palabras de un idioma olvidado? La genética nos dice que no somos puros, que somos una mezcla, que llevamos dentro el legado de otros.
Pero también nos dice que esos otros se han ido, absorbidos o extintos, presentes solo como fragmentos en nuestro ADN y como preguntas en nuestras mentes. Y si pudieron desvanecerse tan completamente, dejando solo un rastro en nosotros, podría haber otros que desaparecieran aún más completamente, sin dejar rastro alguno, salvo las herramientas que fabricaron y las historias que contamos. Consideren esto, la evidencia genética de los denisovanos proviene de un solo hueso de un dedo y unos aprendido que el fuego atrae la atención. Serían, en todos los sentidos, fantasmas, presentes pero invisibles, presentes pero no presentes. Y si finalmente desaparecen, si el último individuo muere en algún valle remoto o cueva oculta, entonces se desvanecerán por completo, y nunca sabremos que estuvieron allí. Pero quizás dejaron algo atrás. Quizás dejaron las herramientas que aún se fabrican en secreto, que aún se usan en las profundidades. Quizás dejaron las historias, transmitidas por los pueblos indígenas que aún las encuentran, aún ven las señales, aún escuchan los sonidos nocturnos que no son del todo animales ni del todo humanos. Quizás dejaron rastros genéticos, pequeños y tenues, en poblaciones que han vivido cerca de ellos durante milenios y, a veces, rara vez, se han cruzado con ellos. O quizás dejaron algo dentro de nosotros, no en nuestro ADN sino en nuestra memoria, en las estructuras profundas de nuestra psique que recuerdan un tiempo en el que no estábamos solos, cuando el mundo era compartido con otros que pensaban, sentían y creaban, que eran como nosotros pero no nosotros, que caminaban a nuestro lado y luego desaparecían en la niebla del tiempo. Carl Jung habló de arquetipos, del inconsciente colectivo, de imágenes e historias que aparecen en todas las culturas porque de alguna manera están incrustadas en la psique humana. ¿Y si uno de esos arquetipos es el otro, el casi humano, el hermano sombra? ¿Y si la razón por la que contamos historias de los Eatko y los Yaramayahu y los Kalanoro y los Orang Pendek no es porque tengamos miedo del bosque, sino porque recordamos, en lo más profundo de nuestras mentes, una época en la que esas historias no eran mitos sino realidad? Esto es especulación, por supuesto. No es una prueba. Pero es una pregunta que vale la pena plantearse, una posibilidad que vale la pena considerar, porque si la descartamos demasiado rápido, si cerramos la puerta a lo desconocido porque no encaja con nuestros modelos, podríamos perdernos algo profundo. Podríamos perdernos los últimos vestigios de un linaje, los últimos ecos de un mundo más rico y extraño de lo que imaginamos. Podríamos perdernos la oportunidad de comprender que la historia humana no es la única historia, que la sapiencia no es un don singular, sino un espectro, y que durante la mayor parte de nuestra existencia, no fuimos los únicos en ese espectro. Las desapariciones, las herramientas, los fantasmas genéticos, las tradiciones orales, todo apunta en la misma dirección. Todo sugiere que el mundo alguna vez estuvo lleno de otros, y que esos otros no siempre dejaron la huella que esperamos. Vivieron, crearon, pensaron, y luego se desvanecieron, dejando solo preguntas y la tenue e inquietante sensación de que ahora estamos solos, pero no siempre lo estuvimos. Pasemos ahora a los mecanismos específicos por los cuales una especie inteligente podría dejar herramientas pero no huesos, y por qué esto podría ser más común de lo que pensamos. La fosilización es un accidente de las circunstancias, no una certeza. De todos los organismos que han vivido, solo una fracción minúscula se ha fosilizado. La gran mayoría se descompone por completo, sus átomos se dispersan, sus estructuras se disuelven y su existencia se borra del registro físico. Para que un organismo se fosilice, debe morir en el lugar correcto, en el momento correcto y en las condiciones adecuadas. Debe ser enterrado rápidamente, antes de que los carroñeros y la descomposición lo consuman. Debe estar en un entorno donde los minerales puedan infiltrarse en los huesos, reemplazando la materia orgánica con piedra. Debe evitar perturbaciones geológicas, terremotos, erosión, actividad volcánica, que podrían aplastar o dispersar los restos. Y luego, millones de años después, debe ser encontrado, expuesto por casualidad, observado por alguien que comprenda lo que está viendo. Esta cadena de accidentes es tan improbable que los paleontólogos estiman que tenemos fósiles de menos del 1% de todas las especies que han existido. Y para muchas especies, solo tenemos un puñado de fósiles, a veces un solo hueso o diente, a partir del cual extrapolamos anatomías y ecologías completas. El registro fósil no es una biblioteca completa. Es una colección de fragmentos quemados y dispersos, y estamos intentando reconstruir la historia a partir de lo poco que queda. Dada esta realidad, no sorprende en absoluto que algunas especies no dejen fósiles. Lo sorprendente es que esperemos que sí.
Suponemos que, al haber encontrado huesos de neandertales, de Homo erectus y de Australopithecus, encontraremos huesos de todos los homínidos que han existido. Pero esto es una ilusión creada por el hecho de que estamos buscando. Cuanto más buscamos, más encontramos, pero eso no significa que lo hayamos encontrado todo. Puede que ni siquiera signifique que hayamos encontrado casi todo. Entonces, ¿qué podría hacer que una especie sea particularmente improbable de fosilizarse? Se me ocurren varios factores. En primer lugar, el tamaño de la población. Una especie con una población numerosa y extendida sobre un área extensa tiene una probabilidad mucho mayor de que al menos algunos individuos se fosilicen. Una especie con una población pequeña, confinada a un área de distribución limitada, tiene muchas menos oportunidades de entrar en el registro fósil. Si una especie solo contara con decenas de miles, o incluso menos, y viviera en zonas aisladas, sus probabilidades de fosilización serían extremadamente bajas. Podríamos encontrar una herramienta por aquí, un fogón por allá, pero ningún hueso. En segundo lugar, el hábitat. Las especies que viven en entornos propicios para la fosilización, lagos poco profundos, deltas de ríos, cuevas, tienen mayor probabilidad de conservación. Las especies que viven en entornos hostiles a la fosilización, selvas tropicales, regiones montañosas, zonas costeras sujetas a erosión, tienen menor probabilidad de conservación. El suelo de la selva tropical es uno de los peores entornos para la fosilización. El suelo es ácido, la descomposición es rápida y los carroñeros e insectos consumen la materia orgánica en cuestión de días o semanas. Una especie que vivió principalmente en selvas tropicales podría dejar abundantes herramientas, pero casi ningún hueso. En tercer lugar, la biología. Si una especie tuviera huesos más delgados, ligeros o menos mineralizados que los huesos humanos típicos, serían más propensos a la descomposición y menos propensos a fosilizarse. Las aves, por ejemplo, tienen huesos huecos que rara vez se fosilizan. Si una especie de homínido hubiera desarrollado adaptaciones similares, quizás para trepar o para una termorregulación eficiente, podrían haber dejado muchos menos fósiles. De igual manera, si una especie tuviera una tasa metabólica más alta o una bioquímica diferente, sus huesos podrían descomponerse más rápidamente. En cuarto lugar, el comportamiento. Si una especie practicara comportamientos culturales que impidieran la fosilización, como la escarnación, la cremación o la eliminación de cuerpos en el agua, incluso en entornos propicios para la fosilización, no dejaría huesos. Muchas culturas humanas a lo largo de la historia han practicado el entierro celestial, donde los cuerpos se dejan expuestos para que los carroñeros los consuman, sin dejar rastro. Si una especie antigua tuviera prácticas similares, arraigadas en creencias espirituales o necesidades prácticas, desaparecerían del registro fósil. En quinto lugar, la escala temporal. Cuanto más antiguo es un fósil, menos probable es que sobreviva. Los huesos de hace 10.000 años son relativamente comunes. Los huesos de hace 100.000 años son raros. Los huesos de hace 1.000.000 de años son extremadamente raros. Los huesos de hace 10 millones de años son casi inexistentes. Si una especie existió solo durante un breve periodo, geológicamente hablando, digamos 50.000 años, y luego se extinguió, la ventana de fosilización sería estrecha y las posibilidades de encontrarla serían escasas. Si combinamos estos factores, población reducida, hábitat selvático, huesos ligeros, prácticas de escarnación y existencia durante un periodo geológicamente breve, obtenemos la receta para una especie que deja herramientas, pero no huesos. Una especie así no sería imposible. Simplemente estaría oculta, visible solo en los artefactos que creó y las huellas que dejó en nuestro genoma y nuestras historias. También existe la posibilidad, remota pero no imposible, de una evolución convergente. ¿Qué pasaría si la sapiencia evolucionara más de una vez, en linajes no estrechamente relacionados con la línea de los homínidos? ¿Qué pasaría si existiera una especie de gran simio, o incluso un primate más distante, que desarrollara de forma independiente el uso de herramientas, el lenguaje y la cultura, pero cuyo camino evolutivo fuera tan diferente al nuestro que no dejara fósiles que pudiéramos reconocer como sapientes? Sus huesos podrían existir, pero podríamos haberlos clasificado como un simple simio extinto, sin darnos cuenta de que eran capaces de pensar y fabricar herramientas. Las herramientas se atribuirían a los humanos, porque asumimos que solo los humanos fabrican herramientas sofisticadas, y los verdaderos creadores serían invisibles, ocultos a simple vista. Esta idea es especulativa, pero se basa en la realidad de la evolución convergente.
El vuelo evolucionó independientemente en insectos, aves, murciélagos y pterosaurios. Los ojos evolucionaron independientemente decenas de veces. La ecolocalización evolucionó independientemente en murciélagos y delfines. La inteligencia, en forma de resolución de problemas y uso de herramientas, ha evolucionado independientemente en primates, córvidos, cetáceos y cefalópodos. ¿Por qué no la sapiencia? ¿Por qué no más de una vez, en más de un linaje, con solo uno de esos linajes, el nuestro, sobreviviendo para dominar el planeta? Si esto es cierto, entonces las enfermedades se propagan y quienes carecen de inmunidad mueren en grandes cantidades. La peste negra mató a 1/3 de la población europea. La viruela devastó a las poblaciones indígenas de América. Si el Homo sapiens se hubiera encontrado con otras especies inteligentes, habríamos traído enfermedades, y ellas nos las habrían traído. Si hubieran sido particularmente vulnerables, si sus sistemas inmunitarios fueran diferentes, si sus poblaciones fueran pequeñas y aisladas, las enfermedades podrían haberlos exterminado en 1 o 2 generaciones, sin dejar tiempo para la adaptación ni para la recuperación. Y si sus cuerpos se descompusieran rápidamente, si practicaran ritos funerarios que no dejaran huesos, su extinción sería completa, total, como si nunca hubieran existido. Las herramientas permanecerían, dispersas por el paisaje, testigos silenciosos de un pueblo desaparecido. Y nosotros, al encontrarlas miles de años después, asumiríamos que fueron hechas por humanos, porque ¿quién más podría haberlas hecho? La idea de que fueran hechas por alguien más, por una especie que no dejó huesos, por un pueblo borrado de la historia, parecería demasiado extraña, demasiado especulativa, demasiado inquietante para tomarla en serio. Pero eso no la hace falsa. La catástrofe es el gran borrador. Borra la pizarra, dejando solo fragmentos, solo preguntas, solo la inquietante sensación de que algo falta en la historia. Y si queremos comprender el alcance completo de la vida inteligente en la Tierra, debemos considerar la posibilidad de que muchos capítulos de esa historia se hayan borrado, que muchas voces se hayan silenciado, que muchas manos que moldearon el mundo no hayan dejado rastro salvo las herramientas que fabricaron y los mitos que inspiraron. ¿Y dónde nos deja esto? Aquí en el límite de lo conocido, mirando hacia las profundidades del tiempo. Nos deja con humildad, ante todo. Cuanto más aprendemos sobre la evolución humana, más complejo e incierto se vuelve el panorama. Hace 20 años, pensábamos que el árbol genealógico humano era relativamente simple, unas pocas especies clave que van del Australopithecus al Homo erectus y al Homo sapiens, con los neandertales como rama lateral. Ahora conocemos a los denisovanos, al Homo floresiensis, al Homo naledi, al Homo luzonensis y algunos indicios de otras especies o poblaciones que aún no hemos nombrado. El árbol no es un árbol, sino un arbusto enmarañado, una red de linajes que divergieron y convergieron, que se cruzaron y compitieron, que dejaron rastros de sí mismos en nosotros y en la tierra, o que no dejaron rastro alguno. Nos deja con la comprensión de que la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado huesos no significa que no hubiera gente. El hecho de que una especie no esté en los libros de texto no significa que no existiera. El registro fósil es incompleto, sesgado y fragmentario. Nos dice mucho, pero no todo. Y las lagunas, los silencios, los lugares donde deberían estar los huesos pero no están, pueden ser tan importantes como los lugares donde se encuentran. Nos deja una sensación de pérdida, de duelo por los otros que estuvieron aquí y ya no están. Ya fueran parientes cercanos como los neandertales, primos lejanos como los denisovanos, o algo completamente distinto, algo inteligente pero no del todo humano, formaron parte de la historia. Moldearon el mundo. Fabricaron herramientas. Encendieron fuegos. Miraron las estrellas y se preguntaron. Y luego desaparecieron, o se recluyeron tanto en los márgenes que se volvieron invisibles, y heredamos un mundo solitario, un mundo donde parecemos ser los únicos capaces de preguntarnos por qué. Nos deja con preguntas que quizá nunca tengan respuesta. ¿Existieron otras especies inteligentes? ¿Convivieron con nosotros? ¿Las extinguimos o desaparecieron por razones propias? ¿Se las recuerda en los mitos y leyendas de los pueblos indígenas, o esas historias tratan de algo completamente distinto? Aún quedan vestigios que persisten en las profundidades, demasiado raros y esquivos para ser documentados, o realmente desaparecieron, borrados de la faz de la tierra con solo herramientas y susurros para marcar su desaparición. Quizás nunca lo sepamos. Las herramientas no pueden hablar. Los huesos, donde existen, son escasos y demasiado fragmentarios.
El ADN nos ofrece atisbos, sombras estadísticas, pero no una imagen clara. Las historias se transmiten de generación en generación, reconfiguradas por la cultura y el idioma, y no siempre podemos distinguir la memoria del mito. Nos quedan posibilidades, probabilidades, la inquietante conciencia de que el mundo es más extraño y complejo de lo que imaginábamos. Pero esta incertidumbre no es un fracaso. Es una invitación. Es un llamado a seguir buscando, a seguir cuestionando, a mantener nuestras suposiciones a la ligera y nuestra curiosidad bajo control. Es un recordatorio de que la historia no es un libro cerrado, sino abierto, con páginas aún por escribir, capítulos aún por descubrir, con volúmenes enteros quizás perdidos, pero con posibilidad de recuperación. Si hubo otros, si hubo especies inteligentes que dejaron herramientas pero no huesos, entonces su legado no se ha perdido del todo. Vive en las propias herramientas, en la evidencia de mentes en acción, de manos que moldearon la piedra con propósito y destreza. Vive en nuestro ADN, en los fragmentos arcaicos que hablan de mestizaje y encuentro. Vive en las historias, en las tradiciones orales de los pueblos que recuerdan a los antiguos, a los pueblos de las sombras, a los otros que estuvieron aquí antes. Y vive en nosotros, en las estructuras profundas de nuestra psique, en los arquetipos y sueños que nos recuerdan que no siempre estuvimos solos. Quizás esa sea la verdadera pregunta, la que subyace a todas las demás: ¿qué significa estar solo? Ser la única especie inteligente del planeta, los únicos capaces de reflexionar sobre nuestra existencia, los únicos capaces de preguntarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Durante la mayor parte de nuestra historia, no estuvimos solos. Vivimos junto a neandertales, denisovanos y quizás otros. Nos cruzamos con ellos. Compartimos el mundo con ellos. Y luego, hace relativamente poco, desaparecieron y quedamos como los únicos herederos de la Tierra. ¿Nos convertimos en quienes somos gracias a esa soledad? La ausencia de los demás nos obligó a reflexionar sobre nosotros mismos, a desarrollar el lenguaje, la cultura y la tecnología para llenar el vacío que dejaron. ¿O seguimos buscándolos, contando historias sobre la gente de las sombras y los ancianos porque una parte de nosotros recuerda que el mundo una vez estuvo lleno de otros y los extraña? Mírate en el espejo. Llevas ADN neandertal. Llevas ADN denisovano. Llevas fragmentos de homínidos arcaicos desconocidos, fantasmas inscritos en tu genoma. No eres sapiens puro. Eres un mosaico, una mezcla de linajes, un recordatorio viviente de que la historia humana no es un acto solitario, sino un coro, con muchas voces que contribuyen a la canción. Y si llevas el ADN de otros, también llevas su legado, su conocimiento, su experiencia, su esencia. ¿Y si las herramientas sin huesos no fueran un misterio por resolver, sino una verdad que aceptar? La verdad de que la sapiencia es más diversa de lo que pensábamos, que emergió en múltiples formas, que dejó diversos tipos de rastros, y que el registro fósil, a pesar de todo su poder, no puede capturarlo todo. La verdad de que el mundo una vez fue más rico, más extraño, más lleno de mente, pensamiento e intención de lo que sugiere el silencio del presente. La verdad de que ahora estamos solos, pero no siempre lo estuvimos, y el recuerdo de eso perdura en las herramientas, en el ADN, en las historias y en la silenciosa y atormentada sensación de que, a veces, en lo más profundo, aún no estamos del todo solos. Ahora, a medida que nos acercamos al final de esta exploración, detengámonos en las implicaciones, en lo que significaría para nuestra comprensión de nosotros mismos si los otros realmente existieran. Si existieran especies inteligentes que dejaran herramientas pero no huesos, entonces la inteligencia no sería tan rara como pensábamos. La inteligencia no es un milagro singular, un accidente puntual, un rayo que ocurrió una sola vez en este planeta. Es un potencial, una posibilidad inherente a la estructura de la vida, algo que puede surgir en las condiciones adecuadas, en diferentes formas, en diferentes linajes. No somos únicos. No estamos solos en el cosmos de la mente. Simplemente somos los que sobrevivimos, los que dejamos más huesos, los que construimos ciudades, escribimos historias y nos dijimos a nosotros mismos que éramos los únicos que importábamos. Pero si aceptamos que hubo otros, también debemos aceptar que nuestro dominio no es inevitable, ni está garantizado, ni es un destino inamovible. Estamos aquí gracias a una combinación de suerte, adaptabilidad y quizás crueldad. Estamos aquí porque sobrevivimos a eras glaciales, erupciones de supervolcanes y plagas. Estamos aquí porque superamos, absorbimos o exterminamos a los demás. Y si pudimos hacerles eso, si pudimos borrar especies inteligentes enteras de la Tierra, ¿qué dice eso de nosotros?
¿Qué dice de nuestra naturaleza, de nuestra capacidad de destrucción, de nuestra tendencia a ver todo lo que no es nosotros como algo diferente, inferior, prescindible? Este pensamiento no es reconfortante. Es más fácil creer que somos inherentemente buenos, que nuestros antepasados fueron nobles salvajes que vivían en armonía con la naturaleza, que nuestra violencia es una aberración reciente, producto de la civilización, la agricultura y la desigualdad. Pero la evidencia sugiere lo contrario. Dondequiera que los humanos han ido, las extinciones han seguido. Dondequiera que nos hemos encontrado con otras especies, estas han disminuido o desaparecido. Algo simple. Un trozo de roca, moldeado por otro trozo de roca, para cortar, raspar o perforar. No requiere lenguaje, escritura ni una estructura social compleja. Una sola persona, sentada sola, podría fabricar una herramienta, usarla y desecharla, y ahí terminaría la historia. Pero no es eso lo que encontramos. Encontramos herramientas fabricadas según un estándar, herramientas que siguen un patrón, herramientas que se refinan y mejoran a lo largo de generaciones. Encontramos herramientas que son más que funcionales, que tienen una dimensión estética, una simetría y una elegancia que van más allá de la mera utilidad. Encontramos herramientas que se intercambian a largas distancias, que se transportan lejos de su origen, imbuidas de un valor que va más allá del material. Estos no son productos de individuos aislados. Son productos de la cultura, de la enseñanza y el aprendizaje, de la memoria y la tradición. Son objetos sociales, hechos por manos que aprendieron de otras manos, utilizados por mentes que aprendieron de otras mentes. Y si las herramientas son sociales, entonces quienes las crearon también lo fueron. Tenían comunidades. Tenían relaciones. Poseían conocimientos que se compartían y transmitían. No eran criaturas solitarias que vagaban por el desierto. Eran personas, en el sentido más amplio de la palabra, aunque no sepamos qué aspecto tenían ni cómo se llamaban a sí mismos. ¿En qué pensaban aquellos fabricantes de herramientas, sentados junto al fuego en una noche fría, tallando piedra, enseñando a sus hijos, contando historias? ¿Se preguntaban por el mundo, por las estrellas, de dónde venían y a dónde iban? ¿Tenían creencias, rituales, mitos? ¿Lloraban a sus muertos, honraban a sus antepasados, temían lo desconocido? No podemos saberlo. Solo tenemos las herramientas, silenciosas y pacientes, esperando a que las comprendamos. Pero las herramientas nos dicen algo más, quizás algo más importante. Nos dicen que la mente importa, que el pensamiento importa, que la capacidad de imaginar, planificar y crear es una fuerza en el mundo, una fuerza que deja huella, que moldea la realidad, que persiste a través del tiempo. Los huesos de los creadores se han disuelto, pero las herramientas permanecen. Las culturas han desaparecido, pero la evidencia de la cultura sigue aquí. Las personas se han ido, pero la prueba de que eran personas, de que pensaban, sentían y se esforzaban, está grabada en la piedra. Esta es una especie de inmortalidad, limitada e imperfecta, pero real. Los creadores son recordados, no por su nombre ni su rostro, sino por sus obras. Y en ese sentido, siguen aquí, siguen presentes, siguen formando parte de la conversación entre el pasado y el presente. Cuando un arqueólogo toma un hacha de mano y la voltea, maravillándose de la habilidad necesaria para fabricarla, el creador está ahí, en ese momento, comunicándose a través del abismo del tiempo. Cuando un visitante de un museo contempla una exposición de herramientas de piedra y siente una conexión, un reconocimiento de que fueron hechas por manos como las suyas, por mentes como las suyas, los creadores están ahí, reconocidos, honrados, recordados. ¿Qué significa ser recordado cuando tus huesos ya no están, cuando tu nombre se olvida, cuando incluso tu especie es incierta? Significa que importaste. Significa que tu existencia no se borró, ni del todo, ni por completo. Significa que dejaste algo atrás, algo que habla de quién eras y de lo que valorabas. Y quizás eso sea suficiente. Quizás eso sea todo lo que cualquiera de nosotros pueda desear, al final, dejar huella, ser recordado, que nuestras vidas signifiquen algo para alguien, incluso si esa persona está separada de nosotros por decenas de miles de años y ni siquiera conoce nuestro nombre. Las herramientas sin huesos no son una tragedia. Son un testimonio. Son la prueba de que la mente existe, de que siempre ha existido y de que seguirá existiendo mientras haya manos para moldear, cerebros para imaginar y corazones para preocuparse por el proceso. Son la prueba de que formamos parte de un continuo, un linaje de pensadores y creadores que se remonta a la noche de los tiempos y que, si tenemos suerte, se extenderá hacia el futuro.
pero también son una advertencia. Nos recuerdan que la existencia es frágil, que las especies pueden desaparecer, que ni siquiera la sapiencia garantiza la supervivencia. Los creadores de esas herramientas eran tan inteligentes como nosotros, tan capaces, tan llenos de potencial. Y, sin embargo, ya no están. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué podrían haber hecho de otra manera? ¿O fue su extinción simplemente mala suerte, una tirada de dados, una confluencia de factores fuera de su control? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es en sí misma una lección, un recordatorio de que no podemos dar por sentada nuestra supervivencia, de que debemos estar atentos, ser adaptables y humildes ante fuerzas superiores a nosotros mismos. Las herramientas también nos piden curiosidad, que sigamos buscando, que no nos conformemos con respuestas fáciles. Por cada pregunta que respondemos sobre el pasado, surgen 10 nuevas preguntas. Por cada fósil que encontramos, una docena de especies permanecen sin descubrir. Por cada cultura que documentamos, 100 más han desaparecido sin dejar rastro. El trabajo de comprender de dónde venimos, quiénes somos y quién más pudo haber estado aquí nunca termina. Es un viaje sin fin, una historia sin capítulo final, una exploración que continuará mientras haya personas que hagan las preguntas. Así que, si escuchas esto en la oscuridad, a punto de dormirte, deja que las preguntas se asienten en tu mente como semillas. Deja que crezcan en los espacios tranquilos de tu conciencia, en los sueños que surgen cuando la mente racional se retrae y el yo más profundo avanza. Pregúntate, ¿y si no estuviéramos solos? ¿Y si los demás fueran reales? ¿Y si sus herramientas, dispersas por los continentes, no fueran misterios sino mensajes, no anomalías sino evidencias, no problemas por resolver sino verdades por aceptar? ¿Y si te despiertas con esas preguntas aún resonando, si te encuentras preguntándote mientras transcurre tu día, si miras el mundo con nuevos ojos y ves las sombras de los otros parpadeando en los bordes de la visión, entonces esta exploración ha hecho su trabajo. Ahora, en el silencio cada vez más profundo, consideremos una última posibilidad, la más especulativa pero también la más profunda. ¿Qué pasaría si los demás no desaparecieran del todo, sino que se transformaran? Existe un concepto en biología evolutiva llamado asimilación, según el cual una especie absorbe a otra mediante el mestizaje, de modo que la especie absorbida deja de existir como entidad distinta, pero sus genes persisten en la especie absorbente. Esto no es una extinción en el sentido tradicional. Es una transformación, una especie de fusión evolutiva donde la frontera entre dos especies se difumina y finalmente se disuelve. Sabemos que esto ocurrió con los neandertales y los denisovanos. No desaparecieron simplemente. Se convirtieron en parte de nosotros. Sus genes están en nosotros. Sus rasgos, físicos, cognitivos, inmunológicos, están en nosotros. Se extinguieron como especies independientes, pero no han desaparecido. ¿Podría ocurrir lo mismo con nosotros, los fabricantes de herramientas sin huesos? ¿Podrían haber sido absorbidos por la población humana, sus genes y culturas fusionándose con los nuestros, su singularidad borrada no por la muerte, sino por la integración? De ser así, el misterio de los huesos faltantes está resuelto. No hay huesos porque los fabricantes se convirtieron en nosotros, o mejor dicho, nos convertimos en un híbrido, una mezcla de humano y otro, transmitiendo el legado de ambos. Esto explicaría los fantasmas genéticos, los rastros de una mezcla arcaica desconocida que aparecen en las poblaciones modernas. Explicaría las herramientas que no encajan del todo con el patrón humano, las culturas que parecen surgir sin antecedentes claros. Explicaría las tradiciones orales, las historias de los antiguos que estuvieron aquí antes y luego se fusionaron con la gente, convirtiéndose en parte del linaje, en parte de la historia. Y significaría que cuando preguntamos qué pasó con los demás, la respuesta es simple: están aquí. Son nosotros. Somos ellos. La separación que imaginamos, la clara línea entre lo humano y lo no humano, entre nosotros y ellos, es una ilusión, una construcción de nuestra necesidad de categorizar y definir. En realidad, somos un continuo, un espectro, una mezcla de linajes que una vez fueron distintos y ahora no lo son. Este es un pensamiento humilde, pero también unificador. Significa que no somos los conquistadores, los únicos sobrevivientes, los últimos en pie. Somos los herederos, los descendientes, la encarnación viviente de un pasado más diverso y complejo. Cada vez que creamos, cada vez que fabricamos una herramienta, contamos una historia o miramos las estrellas, canalizamos no solo nuestro propio linaje, sino el de todos los demás que contribuyeron a lo que somos.
No estamos solos, porque nunca lo estuvimos, porque los demás están entretejidos en la estructura de nuestro ser. Pero también hay una interpretación más sombría de esta transformación. La asimilación no siempre es voluntaria. No siempre es pacífica. Puede ser el resultado de la conquista, del desplazamiento, de la dominación de un grupo por otro y la absorción de los supervivientes. La evidencia genética nos indica que se produjo el mestizaje, pero no nos revela el contexto. ¿Fueron las mujeres neandertales tomadas como pareja por hombres humanos, o fue mutuo, consensual, una mezcla de culturas y pueblos? ¿Fueron los denisovanos absorbidos mediante el comercio y las alianzas, o mediante la violencia y la subyugación? No lo sabemos. Nuestro conocimiento. Desconocemos quién fabricó esas herramientas. Desconocemos si eran humanos o algo más, Homo sapiens u otra especie, parientes cercanos o primos lejanos. Desconocemos si las tradiciones orales son recuerdos o mitos, si los fantasmas genéticos son poblaciones reales o artefactos estadísticos, si las desapariciones fueron extinciones, transformaciones o retrocesos. No lo sabemos, y quizá nunca lo sepamos, porque la evidencia es demasiado escasa, el tiempo demasiado profundo, el silencio demasiado absoluto. Y, sin embargo, el desconocimiento es en sí mismo significativo. Es un espacio donde la imaginación y la ciencia se encuentran, donde las preguntas cobran mayor importancia que las respuestas, donde el misterio mismo es el mensaje. Las herramientas sin huesos nos invitan a enfrentarnos a la incertidumbre, a aceptar que algunas preguntas pueden ser incontestables, a encontrar significado no en las conclusiones a las que llegamos, sino en el camino que emprendemos hacia ellas. Esto resulta incómodo para una especie que anhela certeza, que construye modelos, teorías y narrativas para imponer orden al caos. Queremos saber la verdad. Queremos que se encuentren los fósiles, que se secuencie el ADN, que se resuelva el misterio. Pero ¿y si algunos misterios están destinados a seguir siendo misterios? ¿Y si el objetivo no es resolverlos, sino vivir con ellos, dejar que nos moldeen, permitir que las preguntas profundicen nuestra comprensión en lugar de cerrarla con respuestas prematuras? Los otros, quienes quiera que fueran, están ahora fuera de nuestro alcance. No podemos conocerlos, hablar con ellos, preguntarles quiénes eran y a dónde fueron. Solo podemos inferir, imaginar, especular. Y en ese acto de imaginación ocurre algo importante. Ampliamos nuestra percepción de lo posible. Reconocemos que el mundo es más grande, más extraño, más lleno de potencial de lo que creíamos. Nos volvemos menos seguros de nuestro lugar en el centro de la historia, más conscientes de que somos participantes de un drama cuya magnitud apenas podemos comprender. Hay una especie de sabiduría en esta incertidumbre, una humildad que surge de reconocer los límites de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo que desconocemos. Es la sabiduría del científico que dice, todavía no lo sé, pero seguiré buscando, y la sabiduría del filósofo que dice, quizás la pregunta sea más importante que la respuesta, y la sabiduría del narrador que dice, déjame contarte una historia de lo que pudo haber sido, y podrás decidir qué significa. Las herramientas sin huesos son un rompecabezas que se resiste a la solución, una pregunta que se vuelve contra quien la pregunta. Preguntan, ¿qué estás dispuesto a creer? ¿Qué estás dispuesto a aceptar como posible? ¿Cuánta incertidumbre puedes albergar sin necesidad de convertirla en certeza? Y al plantear estas preguntas, nos invitan a una relación con el pasado que no se trata de dominio ni control, sino de escuchar, de atender, de estar presente ante el misterio. Mientras te duermes, deja que las imágenes de esta exploración se asienten en tu mente. Deja que las herramientas descansen en tu imaginación, moldeadas por manos que nunca verás, utilizadas para propósitos que solo puedes adivinar. Deja que las sombras caminen por tus sueños, esquivas y silenciosas, presentes pero no presentes, reales pero no reales. Deja que las preguntas se disuelvan en las capas más profundas de la conciencia, donde la mente racional no puede seguirlas, donde los símbolos y arquetipos hablan un lenguaje más antiguo que las palabras. Quizás en ese espacio, en la penumbra entre la vigilia y el sueño, sientas lo que la evidencia no puede probar, la presencia de los otros, no como un hecho histórico, sino como una realidad psicológica, una sensación de parentesco con las mentes que pensaron y las manos que crearon, a través del vasto abismo del tiempo. Quizás te sientas menos solo, sabiendo que formas parte de un linaje de pensadores y creadores que se remonta más allá de la memoria, más allá de los huesos, más allá del alcance de nuestro conocimiento. Y quizás, por la mañana, te despiertes con una pregunta en los labios, una curiosidad que antes no tenías, la disposición a ver el mundo más misterioso, más lleno de posibilidades, de lo que imaginabas.
Ese es el don de las herramientas sin huesos. No es una respuesta, sino una invitación. No es una conclusión, sino un comienzo. En este pasaje final, recojamos los hilos y tejámoslos en un tapiz, no de conclusiones sino de resonancias, de ecos que perdurarán mucho después de que las palabras se hayan desvanecido. Imagina un mundo donde la sapiencia no sea un evento singular, sino un tema recurrente, donde la inteligencia haya surgido múltiples veces en múltiples formas, donde los seres pensantes, fabricantes de herramientas y narradores que llamamos humanos no sean los únicos que hayan recorrido este camino. Imagina un mundo donde las sombras al borde de la luz del fuego no sean solo la ausencia de luz, sino la presencia de otros, observando, escuchando, quizás recordándonos como nosotros los recordamos. Este no es un mundo de fantasía ni ciencia ficción. Es un mundo sugerido por la evidencia, insinuado por las lagunas en el registro fósil, susurrado por las tradiciones orales de pueblos que han vivido cerca de la Tierra durante milenios. Es un mundo donde las herramientas son reales, los genes son reales, las historias son reales, aunque aún no podamos ensamblarlas en una narrativa coherente, aunque la imagen permanezca fragmentada, incompleta, plagada de ausencias. ¿Qué significaría vivir en un mundo así? Aceptar que no estamos solos en la profunda historia de la sapiencia, que hemos compartido este planeta con otros, que nos han marcado de maneras que apenas comenzamos a comprender. Significaría ampliar nuestro sentido de parentesco, reconocer que la familia humana es más grande de lo que pensábamos, que incluye no solo a los vivos y a los recientemente fallecidos, sino también a los ancestros remotos, los homínidos arcaicos, las poblaciones fantasma, los fabricantes de herramientas sin huesos. Significaría vernos no como la cúspide de la evolución, sino como parte de un proceso mayor, un hilo en un tejido que comenzó mucho antes que nosotros y continuará mucho después. También implicaría afrontar las responsabilidades que conlleva ese reconocimiento. Si somos herederos de un mundo que una vez compartimos con otros, cargamos con el legado de su desaparición, ya sea por causas naturales, por el cambio climático, por nuestras propias acciones o por una combinación de todos estos factores. No podemos deshacer el pasado, pero podemos aprender de él. Podemos optar por honrar la memoria de los demás protegiendo la diversidad que perdura, valorando la diferencia en lugar de temerla, creando un mundo donde se escuchen muchas voces en lugar de una sola. Las herramientas sin huesos son un espejo. Nos muestran quiénes somos y en qué podríamos convertirnos. Nos muestran que la inteligencia es poderosa, pero no invencible, que la sapiencia no garantiza la supervivencia, que incluso las especies más avanzadas y capaces pueden desaparecer, dejando solo rastros, solo preguntas, solo la inquietante conciencia de que algo significativo estuvo aquí y ya no está. Pero también nos muestran algo más esperanzador. Nos muestran que la creación importa, que las cosas que creamos, las huellas que dejamos, el conocimiento que transmitimos, pueden perdurar más que el cuerpo, incluso más que la especie. Los creadores de esas herramientas ya no están, pero sus obras permanecen, hablando a través de los milenios, dando testimonio de la presencia de la mente, de la intención, del cuidado. En ese sentido, son inmortales, no como individuos, sino como contribuyentes al proyecto continuo de la sapiencia, el largo experimento de la inteligencia que intenta comprenderse a sí misma y al mundo que habita. A medida que transcurren tus días, verás herramientas por todas partes, el teléfono en tu mano, los edificios que te cobijan, los caminos que te transportan, los libros y las pantallas que te enseñan y te entretienen. Todo esto está hecho por manos, por mentes, por personas que pensaron, planearon y crearon, tal como lo hicieron los antiguos fabricantes de herramientas. Y todo esto, algún día, será ruinas, fragmentos, rompecabezas para que los futuros arqueólogos o inteligencias futuras reflexionen. ¿Qué harán con nosotros? ¿Qué inferirán de nuestras herramientas si nuestros huesos desaparecen, si nuestros escritos se degradan, si nuestras ciudades quedan sepultadas bajo sedimentos o se las traga el mar? Quizás se hagan las mismas preguntas que nos hacemos ahora. Quizás se pregunten si fuimos los únicos o si hubo otros. Quizás encuentren lagunas en su registro fósil y debatan si esas lagunas representan especies desaparecidas o simplemente evidencia faltante. Quizás cuenten historias sobre nosotros, los antiguos, la gente de la sombra, los creadores que nos precedieron y ya no están, cuya presencia se infiere pero no se ve, cuyo legado se siente pero no se comprende del todo. Este es el ciclo, el patrón, el ritmo del tiempo profundo. La sapiencia surge. La sapiencia crea. La sapiencia se desvanece o se transforma. Y entonces, si el mundo lo permite, la sapiencia resurge, mira hacia atrás, a lo que vino antes, y pregunta, ¿quiénes eran?
¿Qué sabían? ¿Qué les sucedió? Y al plantearse estas preguntas, la nueva sapiencia conecta con la antigua, se convierte en parte de la continuidad, el linaje, la larga conversación entre mentes a través de los siglos. Las herramientas sin huesos nos invitan a unirnos a esa conversación, a sumar nuestras voces, a contribuir con nuestro capítulo a la historia que aún se escribe. Nos invitan a ser curiosos, humildes, reverentes ante el misterio, a resistir la tentación de cerrar el libro antes de terminarlo. Nos invitan a recordar a los demás, no con certeza, sino con asombro, no con conclusiones, sino con preguntas, no con posesión, sino con gratitud. Y así, a medida que la oscuridad se profundiza, a medida que tu respiración se calma, conexión con el futuro, con la posibilidad de que la sapiencia continúe, evolucione, se encuentre con otros nuevos, se enfrente a nuevas preguntas y escriba nuevos capítulos en la larga historia de la mente en la Tierra. Las herramientas sin huesos no son solo reliquias. Son emisarios, mensajes del pasado que cruzan el vacío para tocarnos, recordarnos, pedirnos que recordemos. Recuerden que el mundo es viejo, más viejo de lo que podemos imaginar, más viejo de lo que podemos comprender. Recuerden que no somos los primeros, ni los únicos, ni la última palabra en la conversación de la sapiencia. Recuerden que los demás fueron reales, que importaron, que son parte de nosotros, ya sea por genes, historias o por el simple hecho de compartir la existencia en este planeta. Y recuerda, finalmente, que formas parte de esta historia, que tus herramientas, sean las que sean, físicas o conceptuales, tangibles o intangibles, algún día serán los artefactos que las inteligencias futuras reflexionarán, las huellas que seguirán los futuros interrogadores. Eres un eslabón de la cadena, un hilo en la trama, una voz en la conversación. Lo que creas, lo que piensas, lo que enseñas, lo que dejas atrás, te sobrevivirá, hablará por ti, dará testimonio de tu presencia, tu cuidado y tu contribución al continuo experimento de la sapiencia. Así que construye bien tus herramientas. Créalas con reflexión, con intención, conscientes de que no son solo objetos funcionales, sino comunicaciones, mensajes para el futuro, evidencia de que estuviste aquí y de tu importancia. Créalas con reverencia por los creadores que te precedieron, aquellos cuyas herramientas aún encontramos, estudiamos y admiramos a lo largo de milenios. Créalas con esperanza para los creadores que vendrán después de ti, quienes encontrarán tus herramientas, te preguntarán sobre ti, intentarán comprender lo que pensaste, sentiste y soñaste. Este es el regalo de las herramientas sin huesos. Nos brindan un marco para comprender nuestra propia creación, nuestra propia partida, nuestra eventual ausencia. Nos recuerdan que somos mortales, que nuestros cuerpos se disolverán, que la tierra nos reclamará. Pero también nos recuerdan que lo que creamos puede perdurar, puede hablar, puede llevar adelante la esencia de quienes fuimos, incluso cuando los huesos ya no estén. Y así, en la profunda quietud de este momento, mientras el sueño sube como una marea, deja que las herramientas descansen en tus manos imaginarias, las manos de tu yo soñador. Siente su peso, su textura, su realidad. Ten la certeza de que sostienes algo hecho por alguien, alguien que pensó, se preocupó y se esforzó, alguien que ya no está, pero que dejó esto atrás, esta huella, este mensaje. Y recuerda que tú también dejarás huellas, mensajes, herramientas. ¿Qué dirán? ¿Qué revelarán sobre ti, sobre tu tiempo, sobre las preguntas que te hiciste y las respuestas que buscaste? ¿Qué inferirán los demás de lo que dejes atrás? Estas son las preguntas que persisten en la oscuridad, en el espacio entre la vigilia y el sueño, en el umbral donde la mente consciente se libera y las corrientes más profundas toman el control. Deja que te lleven al sueño, a los sueños, al vasto y misterioso paisaje del inconsciente, donde los otros aún caminan, donde las herramientas aún hablan, donde las preguntas aún resuenan, esperando a que alguien las escuche. Duerme ahora y deja que el misterio te sostenga. Y, sin embargo, incluso cuando el sueño nos llama, incluso cuando la mente consciente comienza a disolverse, hay un hilo más que seguir, una pregunta más que hacer: ¿qué pasaría si la desaparición no fuera definitiva? A lo largo de esta exploración, hemos hablado de los otros en pasado, como si se hubieran ido, extintos, desvanecidos en el silencio del tiempo profundo. Pero ¿y si esa no fuera la historia completa? ¿Y si existieran remanentes, sobrevivientes, poblaciones ocultas que persisten en los márgenes, en los lugares que no miramos, en los espacios entre lo conocido y lo desconocido? El mundo es vasto. Incluso en la era de los satélites, el GPS y la conectividad global, existen lugares que permanecen sin cartografiar, sin explorar, sin la influencia de la civilización moderna.
Las profundas selvas tropicales del Congo, la Amazonía, las selvas del sudeste asiático. Las altas montañas del Himalaya, los Andes, las tierras altas de Nueva Guinea. Las islas remotas del Pacífico, la tundra ártica, los desiertos de Asia Central. Estos no son lugares pequeños. Abarcan millones de kilómetros cuadrados, albergan ecosistemas que apenas comprendemos y albergan especies que nunca hemos visto. Si una población quisiera evitar el contacto con los humanos modernos, si hubiera aprendido durante milenios que el contacto conlleva enfermedades, desplazamientos y destrucción, podría hacerlo. Podría vivir en zonas profundas, desplazarse al acercarse, no dejar asentamientos permanentes ni realizar acciones que llamaran la atención. Podría estar allí, y nunca lo sabríamos. Esto no es pura especulación. Es una realidad documentada en la historia reciente. Existen tribus aisladas en la Amazonía, grupos indígenas que han tenido poco o ningún contacto con el mundo exterior, que evitan a los forasteros y permanecen ocultos a pesar de la invasión de la tala, la minería y el desarrollo. Se estima que aún existen más de 100 de estos grupos, que viven como sus antepasados, manteniendo sus lenguas, sus culturas y sus formas de vida, frente a la inmensa presión del mundo moderno. Si los grupos humanos pueden permanecer aislados, desconocidos, ocultos a simple vista, ¿por qué no otros, seres aún más adaptados a la evasión, aún más motivados a permanecer ocultos? Las tradiciones orales continúan. Los pueblos indígenas de la Amazonía hablan de los maricoxi, seres grandes, agresivos y humanoides que viven en las profundidades del bosque y atacan a los intrusos. Los habitantes del Congo hablan del Biliape, una criatura más grande e inteligente que los chimpancés conocidos, que camina erguido y usa herramientas. Los Dayak de Borneo hablan del Orang Pendek, un ser pequeño, bípedo y de pelo rojizo que no es ni humano ni simio. Estos no son mitos antiguos. Son relatos contemporáneos, encuentros continuos, parte de la experiencia vivida de quienes comparten el bosque con estos seres, sean quienes sean. La ciencia occidental ha investigado algunos de estos informes. Se han organizado expediciones, se han recopilado pruebas, huellas, muestras de cabello, fotografías borrosas. Pero no se ha encontrado nada definitivo, no se ha capturado ningún espécimen, no se ha recuperado ningún cuerpo, no se ha analizado el ADN de forma concluyente. Los seres, si existen, siguen siendo esquivos, más allá de toda verificación. Por lo tanto, se les descarta, se les relega al ámbito de la criptozoología, del folclore, de las ilusiones. Pero ¿qué pasa si el despido es prematuro? Y si la falta de pruebas definitivas no demuestra ausencia, sino simplemente refleja la dificultad de documentar algo que no quiere ser documentado, que tiene estrategias de supervivencia basadas en la evasión, que ha aprendido durante generaciones que el contacto con humanos es peligroso? Consideremos al simio Billy. Durante décadas, el pueblo vaca reportó la presencia de una criatura grande e inusual, similar a un chimpancé, en los bosques remotos de la región de Bili, en la República Democrática del Congo. Los científicos descartaron los informes como exageraciones o identificaciones erróneas. Pero a principios de la década de 2000, investigadores finalmente se aventuraron en la región y encontraron evidencia de una población inusual de chimpancés, más grandes, más terrestres, más agresivos que los chimpancés típicos, con comportamientos que no se ajustaban a los patrones conocidos. No se trataba de una especie nueva, pero sí inesperada, una población que había estado allí desde siempre, documentada por el conocimiento indígena, ignorada por la ciencia occidental, real a pesar del escepticismo. Si una población de chimpancés inusuales puede permanecer desconocida para la ciencia hasta el siglo XXI, ¿qué más podría haber ahí fuera? ¿Qué otros seres, más esquivos, más inteligentes, más parecidos a los humanos, podrían vivir en las profundidades, dejando rastros pero no cuerpos, herramientas pero no huesos, informes pero no especímenes? El Orang Pendek de Sumatra es otro caso. La gente local lo conoce desde hace generaciones. Lo describen con la misma precisión, pequeño, bípedo, cubierto de pelo rojizo, tímido pero inteligente, visto ocasionalmente pero nunca capturado. Múltiples expediciones lo han buscado. Algunas han encontrado huellas, muestras de pelo, posibles sitios de anidación. Pero nada definitivo. No hay cuerpo, ni huesos, ni una fotografía clara. Así que sigue siendo un críptido, un posible, una incógnita. ¿Y si fuera real? ¿Y si se trata de una población remanente de Homo floresiensis, o una especie relacionada, que sobrevivió a la extinción hace 50.000 años y se adaptó a una vida extremadamente esquiva?
Y si la razón por la que no hemos encontrado pruebas definitivas no es que no exista, sino que se le da muy bien no ser encontrada. Esta es la posibilidad que acecha los límites de esta exploración, que los otros no se hayan ido del todo, que sigan aquí, observando desde las sombras, dejando rastros pero no respuestas, presentes pero invisibles, reales pero inverificables. Es una posibilidad que hace al mundo más extraño, más salvaje, más misterioso de lo que sugieren las estériles narrativas del dominio humano. Y si todavía están aquí, ¿qué significa eso? Significa que la historia no ha terminado. Significa que las herramientas sin huesos no son solo reliquias del pasado, sino producciones potencialmente en curso, hechas en secreto, usadas en lugares ocultos, dejadas para que las encontremos y las analicemos. Valores, nuestra capacidad de compasión y moderación. Y aunque no estén aquí, aunque se hayan ido de verdad, la pregunta sigue vigente. Porque habrá otros, algún día. Ya sea que los encontremos aquí en la Tierra, nuevas especies que surgen mediante la evolución o la ingeniería genética, inteligencias artificiales que alcanzan la sapiencia, animales evolucionados que adquieren conciencia, o allá afuera, en el cosmos, entre las estrellas, nos enfrentaremos a la pregunta de cómo relacionarnos con seres que son como nosotros pero no nosotros, que piensan, sienten y tienen su propia existencia, sus propios derechos, su propio derecho al universo. Las herramientas sin hueso son un ensayo para ese encuentro. Nos enseñan a pensar en la alteridad, a respetar lo desconocido, a aceptar la incertidumbre sin caer en la negación ni en el dogmatismo. Nos enseñan humildad, curiosidad y reverencia. Nos enseñan que el mundo no es solo nuestro, que la sapiencia no es monopolio humano, que la historia siempre es más grande y compleja de lo que imaginamos. Y así, a medida que la conciencia se desvanece, a medida que la frontera entre la vigilia y el sueño se difumina, deja que los demás pasen por tu mente, no como respuestas sino como presencias, no como certezas sino como posibilidades. Deja que estén ahí, en los bosques profundos de tu imaginación, en las altas montañas de tus sueños, en los valles ocultos de tu inconsciente. Deja que te recuerden que no estás solo, que nunca has estado solo, que el mundo está lleno de otros, visibles e invisibles, conocidos y desconocidos, presentes y expectantes. Que te recuerden que las herramientas aún se están fabricando, en algún lugar, por alguien, en las profundidades donde el mundo moderno aún no ha llegado. Y que te recuerden que la pregunta aún no tiene respuesta, que la historia aún no ha terminado, que aún hay tiempo para aprender, para crecer, para convertirnos en la especie que puede compartir el mundo con otros, que puede honrar la diversidad, que puede albergar el misterio sin necesidad de resolverlo. Ahora, en lo profundo de la noche, en el espacio donde los pensamientos se convierten en sueños y las preguntas en imágenes, volvamos una última vez a la imagen central, el símbolo central de esta exploración, la herramienta. Una herramienta es una extensión de la mano, de la mente, de la voluntad. Es la intención hecha realidad, el pensamiento convertido en acción, el deseo transformado en capacidad. Al tomar una herramienta, un cuchillo, un martillo, un bolígrafo, estás recogiendo el conocimiento acumulado de todos los creadores que te precedieron, todos los refinamientos, mejoras y percepciones que se han ido acumulando en ese simple objeto a lo largo de generaciones o milenios. No solo tienes en tus manos un objeto, sino un linaje, no solo una cosa, sino una tradición. Las herramientas sin hueso son huérfanas en el sentido de que desconocemos a sus creadores, pero no están solas. Están conectadas con todas las demás herramientas jamás creadas, con cada acto de creación, con cada momento en que un ser pensante miró al mundo y dijo, puedo cambiar esto, puedo hacerlo diferente, puedo moldearlo según mis necesidades o mi visión. Forman parte del gran proyecto de la sapiencia, el largo experimento de la inteligencia actuando sobre la materia, la mente interactuando con el mundo físico, la conciencia dejando huella. Cuando usas una herramienta, participas en ese proyecto. Sumas tu voz a la conversación que comenzó hace cientos de miles de años, cuando el primer homínido tomó una piedra y vio no solo una piedra, sino un potencial, una posibilidad, una herramienta futura. Continúas el linaje de los creadores, ya sea que estés creando algo con tus manos o dándole forma con tu mente, ya sea que estés construyendo una casa, escribiendo una historia, resolviendo un problema o enseñando a un niño. Este es el significado más profundo de las herramientas sin huesos. No son solo evidencia de lo otro. Son un espejo que nos muestra lo que somos, lo que siempre hemos sido y lo que seguiremos siendo mientras haya manos para moldear y mentes para imaginar. Nos recuerdan que la creación es fundamental para la sapiencia,
que la creación no es un lujo ni un pasatiempo, sino una necesidad, una expresión del impulso esencial de interactuar con el mundo, de dejar huella, de decir, estuve aquí, importé, hice esto. Y son un desafío. Nos desafían a hacer bien, a hacer con cuidado, a hacer con conciencia del legado que estamos creando. Nos desafían a pensar en lo que dejamos atrás, qué huellas dejaremos, que inferirán sobre nosotros los futuros arqueólogos o inteligencias del futuro a partir de las herramientas que fabricamos hoy. ¿Verán herramientas hechas con reflexión, habilidad y reverencia? ¿O verán herramientas hechas con descuido, desperdicio y destrucción? ¿Inferirán una especie que valoraba la creación, que respetaba los materiales, las tradiciones y el futuro? ¿O inferirán una especie que consumía sin pensar, que fabricaba sin cuidado, que solo dejaba tras de sí desperdicio y ruina? Las herramientas sin huesos son un estándar, un punto de referencia, un recordatorio de lo que es posible. Nos muestran que las herramientas pueden perdurar, que pueden hablar a través de milenios, que pueden dar testimonio de la presencia, la habilidad y el pensamiento del Creador, incluso cuando éste ya no está. Nos muestran que crear importa, que no es trivial, ni desechable, ni una nota al margen del verdadero quehacer de la vida. Crear es vivir. Crear es ser. La herramienta es el yo, externalizado, materializado, ofrecido al mundo y al futuro. A medida que te sumerjas en un sueño más profundo, deja que la imagen de la herramienta se instale en tu conciencia como una semilla, como una llave, como un símbolo que abre puertas que desconocías. Deja que te recuerde tu propia creación, tu propia participación en el gran proyecto de la sapiencia. Deja que te recuerde que eres un creador, ya sea que pienses en ti mismo de esa manera o no, ya sea que trabajes con tus manos, tu mente, tu voz o tus relaciones. Todo lo que haces intencionalmente, que es reflexivo, que deja una huella, es una forma de crear. Cada palabra que pronuncias con cuidado, cada decisión que tomas con conciencia, cada acto que realizas con habilidad, es una herramienta, es una creación, es una contribución al linaje. Y que la imagen de la herramienta te recuerde a los otros, a los creadores que nos precedieron, aquellos cuyas herramientas aún encontramos, que aún nos maravillan, que aún intentamos comprender. Que te recuerde que estás conectado con ellos, a través del vasto abismo del tiempo, a través del simple acto de crear, de tomar materia prima y transformarla en algo nuevo, algo útil, algo significativo. Que te recuerde que el linaje no se ha roto, que la tradición continúa, que el proyecto sigue adelante, y que eres parte de él, un eslabón en la cadena, un hilo en la trama. Las herramientas sin huesos no son una tragedia. Son un triunfo. Son la prueba de que la creación puede trascender el cuerpo, de que la creación puede sobrevivir al creador, de que la mente, a través de sus obras, puede alcanzar una especie de inmortalidad. Los creadores se han ido, pero las herramientas permanecen, y a través de ellas, los creadores siguen presentes, siguen hablando, siguen contribuyendo a la conversación continua de la sapiencia. Este es el regalo. Esta es la lección. Este es el significado que emerge del misterio. No es una respuesta a la pregunta quién hizo estas herramientas, sino una comprensión más profunda de lo que significa crear, dejar huella, participar en el gran proyecto de la mente interactuando con la materia, de la conciencia moldeando el mundo. Y así, mientras los últimos vestigios del pensamiento despierto se disuelven, mientras la mente consciente se libera y el yo onírico toma el control, deja que las herramientas descansen en tus manos imaginarias, las manos de tu ser más profundo. Siente su peso, su textura, su realidad. Recuerda que sostienes algo sagrado, algo profundo, algo que te conecta con todos los creadores que te precedieron y con todos los creadores que vendrán después. Ten presente que eres un creador. Ten presente que tus herramientas, sean las que sean, te sobrevivirán, hablarán por ti, transmitirán tu esencia y tu contribución. Ten presente que importas, que tu creación importa, que las huellas que dejas serán descubiertas, meditadas y admiradas por alguien, en algún momento, en un futuro que no puedes ver, pero que puedes moldear con el cuidado, la reflexión y la habilidad que aportas a tu trabajo hoy. Las herramientas sin huesos han hablado. Ahora te toca a ti crear, a dejar tu huella. Ahora te toca formar parte del linaje, de la tradición, del gran proyecto de la sapiencia que moldea el mundo y, a su vez, es moldeado por él. Duerme ahora y sueña con crear. Sueña con herramientas, manos y mentes trabajando juntas. Sueña con los demás, los creadores, los moldeadores, los pensadores, todos juntos en la gran trama del tiempo. Sueña con el futuro, cuando se encuentren tus herramientas, cuando se admire tu creación, cuando alguien sostenga lo que creaste y diga,
Alguien hizo esto. Alguien pensó en esto. Alguien se preocupó. Sueña y deja que el misterio te sostenga. Y ahora, por fin, llegamos al verdadero final, el lugar donde el viaje completa su círculo y regresa al principio, transformado. ¿Qué pasaría si los humanos vivieran junto a una segunda especie inteligente que no dejara huesos? La pregunta nos ha acompañado desde el principio, un hilo conductor que recorre toda la evidencia, toda la especulación, toda la indagación. Y ahora, en la profunda quietud de este momento final, podemos ver que la pregunta nunca fue realmente sobre el pasado. Era sobre el presente. Era sobre nosotros. Porque, existieran o no los demás, fueran reales o imaginarios, dejaran herramientas o solo historias, cumplen una función en nuestra conciencia. Nos recuerdan que no somos inevitables, ni estamos garantizados, ni tenemos la última palabra. Nos recuerdan